En esta ocasión vamos a hablar de vulnerabilidad y hablar de codependencia, que son dos temas que a mí me encantan. Llegar a ser vulnerables me parece que es una asignatura pendiente que todavía está ahí. Y para ello vamos a hablar con Esperanza Castelló. Ella nos acompaña hoy, es psicóloga, es especialista en integración de la identidad. Lleva más de 6 años pasando consulta y formando a profesionales a través de la integración de las polaridades yin y yang del árbol familiar, a que las personas recuperen su identidad más auténtica, su poder ante la vida y su libertad de ser quienes realmente son. Trabaja con el programa Despertar al Amor para salir de los programas de codependencia y volver a tomar el contacto con la propia vulnerabilidad. Bienvenida, Esperanza, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ana María, por este espacio, por tu invitación. Esperanza, ¿qué pasa cuando una relación de pareja no funciona? ¿Qué pasa de fondo? Vamos a entrar ya así. Vamos con todo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, muchas veces pensamos que son miles de motivos los que pueden hacer que una relación de pareja no funcione, pero la realidad es que cuando viene alguien a consulta o cuando alguien entra en este programa Despertar al Amor con un tema de pareja, siempre en el 95% de los casos, porque es verdad que hay alguna excepción, pero en el 95% de los casos podemos identificar un patrón de lo que llamamos codependencia, ¿vale? Es decir, que más allá de que parezca que los motivos de discusión son unos, ¿no? A veces es el dinero, ¿no? Y a veces es la convivencia. No, no, es que el tema entre mi pareja y yo es si tenemos hijos o no tenemos hijos o dónde vivimos. Vale. Cuando una discusión sobre un tema o cuando un conflicto llega a tal extremo que hace la relación de pareja difícil, dolorosa, disfuncional, etc. Normalmente lo que pasa es que el tema de conflicto o los temas de discusión están en la superficie, pero solo son la excusa inconscientemente para, digamos, intentar reparar otras heridas distintas que tienen que ver con esto que llamamos codependencia o adicción emocional. Sí, me surge una pregunta. ¿Y en una relación Sí. las dos personas son codependientes o las dos personas tienen esa dependencia emocional o puede que uno sí y otro no? A ver, lo más habitual es que las dos personas tengan roles complementarios dentro de lo que es la Mm, dependencia, ¿vale? Durante mucho tiempo vale. o en algunos casos se ha entendido la adicción emocional como solo de parte de la persona que demanda más atención, Mm, mm. pero en realidad la adicción emocional es un encaje de dos Sí, piezas sí. que son totalmente complementarias. Vale, vale. Sí. Quizá la más visible como adicto emocional es lo que te digo, ¿no? Es el que quiero más atención, es que no me haces caso, es que no me coges el teléfono, es que no soy importante para ti, ¿no? Como este discurso Claro, claro. del Sí, sí. abandono. Pero la otra parte también está en un rol que Mm, llamamos de evitación emocional. vale. Y es, Mm, de hecho, a veces es más difícil de identificar y en mi experiencia es más difícil, o sea, entre comillas, más difícil de sanar o requiere de más tiempo que mm, la parte de la adicción emocional. vale, vale. Porque Ujú. precisamente en la evitación emocional se evita entrar a Exacto, trabajar y afrontar a veces las emociones, ¿no? Y bueno, pero exacto. sí, sí, es una historia de dos roles complementarios, de dos Claro. heridas complementarias también, ¿no? Y ahí está Ujú. el enganche realmente. Claro. O sea que sería un juego de dos donde cada uno cumple su función. Y la siguiente pregunta sería como, cuando, ¿qué ocurre cuando una persona salta de una relación a otra o no encuentra pareja
o nunca consigue conectarse con otra persona o parece que huye del compromiso. Bueno, aquí normalmente lo que encontramos es exactamente lo mismo, pero quizá a veces llevado un poco más a extremo, ¿vale? Mm, Por ejemplo, una persona que esté en el rol de adicción emocional, que sería esta sí, persona que quiere más contacto, más presencia y que mm, está conscientemente con un miedo al abandono o un miedo a la ausencia, en un sí, extremo puede llegar a fijarse siempre o en verse atraída siempre por personas que nunca le van a corresponder. mm, Sería la manera más fácil de protegerse de ese abandono, o sea, como más mm. extrema, ¿no? Sí, 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 sí. Llevado a un extremo, el evitador emocional podría pasarle lo mismo, pero en la versión es que nunca me gusta a nadie. Mm, ujú, Todo lo que encuentro es que no me llega a mi altura o no sí, me vibra o son... hay mujeres, ¿no?, que dicen, es que todos los hombres son los inmaduros, no encuentro a ninguno que esté a mi altura. Esto es un patrón de evitación, vale, ¿vale? sí, 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 Y en sí, el caso, como me decías, de personas que van saltando de una relación a otra, sí, sí, a veces también pasa en las relaciones más estables y en las más movidas o en las más cortas que se van empalmando unas con otras, que la persona mm, va cambiando de rol. mm, Y de pronto está, o sea, de pronto se engancha súper fácil de alguien y es el amor de su vida, sí, pero de pronto ocurre algo que genera como ese cambio y ahora salto y me voy a otra relación y me pasa lo mismo, ¿no? Wow, quedo prendada y después, ¿vale? Y aquí podría ujú, ser que la persona estuviera pasando de un rol a otro. al otro, Esto claro. pasa muchas veces también en relaciones de pareja más estables, en las que, lo- eh, imagínate, ¿no? Una de las partes está en adicción emocional, la otra de las partes está en evitación emocional, pero de pronto pasa algo, puede ser exterior o puede ser interior, el disparador, Mm, eh, y los roles se invierten, ¿no? Y es mm, como, sí, ah, no sé, o sea, puede que la persona que estaba en adicción emocional de pronto encuentra un hobby que le encanta y mm, entonces se va como un poco al otro lugar y la persona que estaba en evitación, al sentir la ausencia, entre comillas, sí, ¿no?, es como que salta ahí el miedo. Y esto en el fondo es porque en realidad, o sea, hay dos heridas distintas, ujú, pero de fondo es, eh, es- tiene una base muy, muy, muy común, lo que hay detrás ujú, de los dos roles. ujú, mm. ¿Y qué es entonces una relación? ¿Cómo definirías una relación de codependencia? Bueno, una relación de codependencia que se da en las parejas, pero también se da a veces con amistades, con compañeros de trabajo, con mis jefes, con mi madre. O sea, Sí, la mm, persona la puede vivir en distintos ámbitos, aunque donde más evidente se nos hace es en la pareja. Consiste en una relación en la que normalmente al principio hay como una explosión de conexión y ah, una idealización muy grande, expectativas muy altas mm, respecto a lo que puede llegar a ser esa relación. ujú, Eh, hay un momento en el que eso empieza como a deteriorarse y entonces aparecen los roles estos que llamamos de adicción emocional y de evitación emocional, en los que ujú, hay la persona que está como jugando ese rol de la adicción emocional siente que no tiene suficiente atención de la otra persona, que sus ujú, necesidades no son atendidas suficientemente, que da mucho y no recibe lo mismo a cambio sí, y la otra persona, la persona que jugaría el rol de la evitación emocional, se siente agobiada por las necesidades de la otra persona sí, o siente que le controlan o que le exigen mucho o que le demandan demasiada intimidad ah, o siente mm, que el estar en una relación le roba su libertad o que puede perder parte de su identidad en esa relación.
pero se establecen como unos ciclos. Esos ciclos a veces hacen que se rompa la relación, pero a veces hace que sea como ¿no? Y es como eh, la persona que está en adicción emocional demanda mucho, da mucho, da mucho, demanda Mm, mucho, eso llega a un límite, la otra persona cada vez se aleja más, sí. llega a un punto en el que quizás se plantea una ruptura Mm, y entonces vuelve como una especie de luna de miel y una mm, reconquista, no sé qué, y otra vez como eso. Si llega muy al extremo se rompe la relación y quizá ambas sí, personas pues, buscan otras personas para otra vez repetir el patrón de la codependencia. sí. O a veces se vuelve como a iniciar ese ciclo Ese dentro de momento. la misma relación. Ujú. Sí, y bueno, hablabas antes de un poco esas heridas que están detrás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás entonces, para profundizar un poquito más, Sí, porque me interesa pues, mucho este tema? claro. ¿Cuáles son las heridas o qué es lo que hay detrás entonces de estos dos roles de codependencia? Vale. ¿Qué hay detrás de cada uno de ellos? Es un poco complejo, pero voy a intentar como explicarlo muy bien para que se Sí. entienda, porque es paradójico, ¿vale? Ah, La persona adicta emocional, ¿vale? En su consciente, en su discurso consciente, está constantemente temiendo el abandono, mm, no ser suficiente, no ser merecedor, merecedora de amor, mm, ¿vale? Pero su queja finalmente y su dolor finalmente es que o sea, la persona, la pareja, se está aprovechando de mi capacidad de dar. ujú, Entonces, conscientemente viven un miedo al abandono, pero finalmente su herida es una herida de abuso, mm. ¿vale? Sí, sí, sí. Por el otro lado, la persona que está en evitación emocional conscientemente tiene un discurso de miedo al abuso. ¿Abuso? ¿Qué es abuso? A ver, abuso es me estás controlando, por ejemplo. Ujú, ujú, Es una forma de abuso, ¿no? Que le quiten su libertad, que no le permitan ser quien es, ¿no? Que le exijan ujú, demasiado en la intimidad. Pero si tanto teme eso, ¿por qué no se va de la relación? Pues porque lo que de verdad de fondo teme es el abandono, claro. ¿vale? Por eso te digo que es un Sí, poco se entiende. paradójico porque en Sí, el sí, se entiende. consciente han vivido, o sea, viven una cosa, una película, ¿no? De un Sí. miedo, pero después al profundizar la herida y el dolor Mm, es otro. Realmente lo que yo estoy encontrándome es que está todo muy mezclado, mm, porque un abandono es una forma de abuso, cuando hay mm, abuso hay un abandono también, o sea, vale, sí, es lo ¿cómo mismo. distinguir esto? Bueno, podemos distinguirlo a nivel teórico para poder comprenderlo, ¿no? Mm, Porque sí que es verdad que, por ejemplo, te comentaba antes que la parte más difícil en mi experiencia hasta ahora, no lo sé, pero de momento, como que la parte más resistente es la de la evitación emocional. mm, A veces esto pasa en una persona que ha pasado mucho tiempo en adicción emocional, que cuando resuelve su adicción emocional entra en evitación y entonces tienes que mm, trabajar la otra parte del patrón. claro. O que directamente se reconocen en ese cambiando de rol y demás. Y sí que es verdad que en la evitación, en la parte de la evitación emocional está muy relacionada con sentimiento como de haber sufrido alguna situación de violencia. ¿Violencia en qué sentido? Por ejemplo, haberse sentido avergonzada, avergonzado, haberse sentido humillado Ujú, en algún momento, ¿no? sí, 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 Y sí. entonces es como el evitador emocional podría pensar, si me descubren, ya no me van a amar. Claro, Entonces el temor a la intimidad y a ser herido en la intimidad es lo que le sí. hace querer como escapar ahí. Ujú, Pero claro, quien te humilla y te avergüenza no está atendiendo tus necesidades, por lo tanto también es una forma de abandono, sí, ¿no? sí, Ahí te sí. digo que Sí, es que confluyen las dos.
Sí, nos ayuda mucho a entender la vivencia, el separarlo en dos roles, pero sinceramente de fondo es muy común lo que hay. No soy suficiente, no soy adecuado, adecuada, no soy merecedora de amor, sería como el núcleo base Ujú, es este. No soy merecedora de amor, por lo tanto, o tengo que perseguirlo o ujú. voy a huir de él porque me va a herir. Está el merecimiento entonces detrás, ¿no? La clave del Sí, merecimiento, sí. sí. Soy Y, suficiente, soy merecedora, sería. mm, sí, sí, sí. ¿Y cuál es el origen, pensando en el sistema familiar, cuál es el origen de este patrón? Bueno, pues a veces a ver, hay una cosa, ¿no? Y es que, por ejemplo, ¿vale? Si imaginamos que la persona adicta emocional en su parte consciente, ¿vale? Podría estar intentando suplir una ausencia que sintió cuando era pequeña o adolescente o así, Mm, ¿vale? Imaginemos que esa mujer, vamos a poner el ejemplo, que está viviendo en ese rol de adicción emocional, ha tenido un padre que por temas de trabajo o por temas de gestión emocional o lo que sea, mm, ha estado más ausente, mm, ¿vale? Entonces en su consciente está como a la espera de ese amor, de esa presencia, ¿no? mm, Pero es que siempre va a haber el rol complementario. Y es, si un padre ha estado ausente, la madre estaba excesivamente presente. mm, Y normalmente ahí hay un tema o de manipulación o de control o de sobreprotección, mm, ¿vale? Que es lo que te digo, ¿no? Que hace ese juego de, sí, vale, puedes estar representando el rol de adicta emocional, pero en realidad siempre has vivido con un rol complementario. Por eso me gusta mucho trabajar con las dos polaridades. Porque mm, si vamos al otro lado pasa lo mismo. Si vamos a trabajar con una persona que está viviendo una evitación emocional y sí, casi que de lo primero que te va a hablar va a ser de que o su padre o su madre eran muy autoritarias, muy controladores, que estaban muy encima, que lo llevaban como muy tal, ¿no? mm, Pero es que por el otro lado había alguien que estaba ausente. O sea, si el padre era muy autoritario, la madre estaba muy sumisa. Entonces claro. vive la violencia y el abandono. Ujú, Vive la violencia y el abandono. Luego está lo que dentro de la vivencia de cada persona esté más delante o más en superficie o más profundo. O sea, ahí ya es mm, cuestión de trabajo más de cada uno, de descubrirse ahí, ¿no? ujú, Pero normalmente lo que se ha vivido es una situación en la infancia en la que en la relación de pareja entre papá y mamá había algo que no estaba siendo resuelto, normalmente un tema también de codependencia y de sí, poder claro. y de poder sobre, no de poder para, sino de Mm, poder sobre, en el que alguien tiene demasiado espacio de la pareja, mm, alguien tiene demasiado poco y eso mm, es lo que influye en cómo el niño o la niña vive pues, las necesidades cubiertas o no ujú, cubiertas por parte de sus padres. Pero ujú, este sería un poco el origen en cuanto al sistema familiar con papá y con mamá, ¿vale? Luego, si vamos un poquito más allá, sí, eh, en el árbol familiar podemos encontrar situaciones de violencia, situaciones de matrimonios obligados, por ejemplo, matrimonios arreglados, o bodas por un embarazo no buscado, no deseado, pero que luego las familias igual obligan a llevar esto mm, adelante. También podemos encontrar separaciones dolorosas o muertes muy, muy dolorosas, amores imposibles, sí, sí, ¿vale? Serían como las cosas, los temas del árbol que después estarían mm, a la base de esos patrones de codependencia. ujú, Como esa claro. búsqueda, ¿no? de solucionar estas historias heredadas. Ujú. Sí, me resuena mucho todo y yo desde la metagenética también lo veo un poco como información que se adquiere ya en el momento también de la
concepción, de la gestación, cómo desde ella se pueden ir desarrollando también Claro, estos patrones. ¿Qué consecuencias, qué más consecuencias hay en la vida de una persona con este patrón de relación? claro. A ver, esto, mira, o sea, tenemos tanta necesidad realmente porque estamos conformados así, ¿no? De Mm, conectarnos, de relacionarnos, de amar, de ser amados, que las consecuencias de esto son, en realidad, esto sería como la punta del iceberg, ¿no? A raíz de esto se pueden trabajar tantas cosas, pero por ser así como más breve, ¿no? Y más concisa, por ejemplo, una persona que está viviendo un patrón de adicción emocional normalmente va a tener comportamientos compulsivos mm, en los momentos en los que no logra satisfacer su búsqueda del otro, su búsqueda de intimidad. Por ejemplo, puede ser un comportamiento compulsivo con la comida, con las compras, con las redes sociales, mm, lo que sea, ¿no? Pero va a tener como una respuesta que no va a ser una adicción, porque no va a ser constante, pero sí va a ser como cada vez que siento ese vacío, esa insatisfacción, voy a por ese comportamiento para tapar el dolor. mm, Eh, luego también un exceso de responsabilidad. La persona que de toma como de cargar sería el típico rol de salvador o salvadora, pero que en el fondo es quiero hacer una función para ti o para los demás, a ver si así me quieren una vez. ¿No? O sea, y entonces como un exceso de cargas que no le corresponden para ver mm, si así me aman. Y aparte porque también pues, está más ocupada y no siente tanto el vacío. ¿Vale? Sentirse valorada solo por su función y no por quién es. O sea, aquí la autoestima está tocada. En los dos casos está tocada. Porque mm, no soy merecedora, no soy suficiente. Y, por ejemplo, eh, yo creo que el trabajos que tengan que ver mucho con el cuidado de las personas son personas que se vuelcan mucho y que se cargan mucho. Y luego, a nivel de salud, pues puede traer consecuencias, yo creo que de las más visibles podría ser la fibromialgia, por ejemplo, osteoporosis, temas de articulaciones, huesos, tal, temas. O sea, la salud también puede ser resentida en un momento determinado por por estos comportamientos, ¿no? Por este patrón emocional. Por el lado de la adicción emocional, o sea, de la evitación emocional, por ejemplo, una de las consecuencias para mí importantes que tiene es que no solo va a huir, entre comillas, de la intimidad con su pareja, sino de la intimidad consigo mismo o consigo misma también. Sentir una emoción, entrar en contacto con una emoción, le resulta doloroso. Entonces son personas que normalmente sí desarrollan adicciones. mm, Al alcohol, al juego, a las compras, a las redes sociales, o sea, pueden ser adicciones mejor vistas socialmente al trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero sí que una persona evitadora emocional sí que suele mantener la adicción en el tiempo porque cualquier contacto con la emoción sí que es como que le genera una mayor aversión. mm, ¿No? mm, Y luego como a veces comportamientos un poco como de búsqueda de los límites. O sea, es un poco como autodestructivos. mm, Sí, no solo por el lado de las adicciones, sino claro, o sea, como la búsqueda de la intensidad por otro lado. Claro, como mm, no conecto a nivel emocional, pues yo qué sé, me tiro un puente, ¿no? mm. Claro, claro. Y mucha desconexión, ¿no? Porque al final, bueno, tanto en un rol como en el otro, como la persona está, digamos, conectando con otras personas a través de su herida, no hay un contacto real. No,
a ver, no estamos hablando del 100%, ¿no? Ujú, Evidentemente, una persona que esté viviendo un tema de pareja, de codependencia, quizás si se permite, porque esto también va en función de las creencias que tenga cada uno, pues a lo mejor con las amistades sí se permite ser más vulnerable, conectar más, pero con la pareja no. O con la pareja sí, pero en tal ámbito no. O sea, también hay creencias que le pueden hacer permitirse conectar más en ciertos aspectos o en otros. Pero que en sí yo creo que la sensación de aislamiento a veces y de desconexión es importante en estos casos. ujú. Sobre todo cuando el patrón Y, es muy profundo, ¿no? y vamos con la pregunta del millón. ¿Se puede resolver la codependencia? Sí, claro. Para eso estamos aquí. Sí, a ver, tengo que decir una cosa, a mí me gusta ser honesta, es súper incómodo. El comienzo del proceso con la codependencia es muy incómodo, porque de pronto personas que no conectan con la emoción, pues tienen que empezar a conectar y personas que conectan demasiado con la emoción, ¿no? Eh, tienen como que empezar a relativizar un poco. Confrontarse con el patrón es impactante, la verdad. Entonces, a cualquiera que esté decidido, decidida a conectar verdaderamente, ¿no? Y sentir el placer de conectar desde el corazón, por supuesto que vale la pena el proceso, pero es una decisión, que es una decisión, ¿vale? Porque el principio del proceso es incómodo. Después se hace mucho más amable, ¿no? La... Es importante, para mí, la base de esto es, mira el patrón, reconócete en él, pero no te fustigues, trátate bien, trátate con amor durante el proceso porque estás tocando de tus heridas más sensibles. Entonces, a veces va a ser un poco incómodo conectar con esto, pero también la recompensa que hay después es enorme, ¿no? Y es como volver a recuperar las sensibilidades del corazón, la conexión desde el corazón. Eh, cuando identificamos el patrón, algo súper importante es trabajar con la relación con papá y con mamá. Súper importante. Y lo que hacemos cuando trabajamos esta relación es que ayudar a la persona a que se permita nombrar las cosas como son, ¿eh? Oye, esto me dolió, esto me enfada, aquí me sentí triste, ¿no? O sea, poder nombrar las cosas como son, poder salir de, a veces, odio a mamá, idealizo a papá, poder salir de esa película infantil también, ¿no? Y poder ver que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, que ahí había una historia de pareja que es de los adultos, poder entender eh, qué, qué estaba pasando de fondo en las situaciones en las que la persona se sintió herida o se sintió abandonada. ¿Qué estaba pasando realmente? Entender cuál era la intención positiva de papá, cuál era la intención positiva de mamá, qué estaba pasando en la relación entre ellos y de alguna manera también devolverles la responsabilidad. Porque como niños, como niñas, somos inocentes. Y esto, si lo decimos así tal cual, parece como muy evidente y cuando estamos subidos en la emoción y estamos trabajando, es como que hay veces que cuesta el soltar la culpa y decir, ostras, es verdad, si yo tenía 8 años, tenía 12 años, tenía 5 años, yo era inocente, ¿no? Y la responsabilidad pues la tenían los adultos. Y entonces, para mí es como un trabajo de un poquito recolocar, poner en su lugar lo que sea que pasara durante la infancia, adolescencia de la persona. Y cuando la persona puede liberar esto, puede liberar la emoción, puede liberar la culpa, etcétera, se abre como un espacio en el que la persona puede empezar a recibir lo que sí le dieron
y Ujú, que no estaba pudiendo recibir por los juicios, por el dolor que tenía guardado. Porque esto es súper lindo, ¿no? O sea, ¿cómo mm, reconstruyo ahora? Madre mía, si no me quisieron. No, no, es que cuando sacas la emoción y pones las cosas en su sitio, lo que sí te dieron, de pronto te llega y mm, puedes tomar. Y esto es súper mm, bonito, porque entonces ya empiezas a recuperar cuando sueltas la culpa, ¿no? Y cuando puedes poner las cosas en su sitio y puedes recibir ese amor, pues puedes empezar a sentirte suficiente y a sentirte ujú. merecedora Qué también. bueno. Sí. Qué bueno. Te iba a preguntar un poco por las claves para resolverlo, pero creo que ya me las has dado, ¿no? Ajá, Ya las has compartido. Y entonces quería pasar a otro tema también muy interesante sí. y es la vulnerabilidad y la conexión. ¿Cómo funciona la vulnerabilidad y la conexión? Bueno, mira, este patrón de la codependencia realmente lo que son defensas. ¿Vale? O Ujú, sea, son unas defensas que la persona se pone para no sentir el dolor que sintió en otro momento, ¿no? Entonces, que esas defensas, digamos, son las que no permiten conectar. ¿Qué es lo que teme la persona? Sentirse vulnerable. Porque vulnerable es el que puede ser herido, pero vulnerable también es el que puede estar en contacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se establece la confianza? Muchas veces lo vemos en algo tan sencillo como una amistad. Si tú solo hablas de cosas superficiales con una persona, no vas a empezar a considerarla tu amiga, la puedes considerar tu conocida, ¿no? ujú, Pero en el momento en el que tú empiezas a mostrarle cosas que si la persona después las usara en tu contra te herirían, pero no lo hace, se empieza a establecer la confianza. ujú, Entonces, yo te muestro un poquito de mi vulnerabilidad, veo cómo lo acoges, tú me muestras un poquito de la tuya, lo acojo y se va construyendo ese puente de la confianza y del contacto, de la conexión. A través del ser vulnerables es la única manera que tenemos de poder conectar con los otros. ujú, Eh, Al final, la conexión, ¿qué es? La conexión es que yo te veo más allá de mis expectativas y lo que veo en ti no lo juzgo ni lo quiero cambiar. ujú, Y me siento vista más allá de tus expectativas y me siento, o sea, en eso que me siento vista, no me siento juzgada ni siento que me quieras cambiar. O sea, hay un respeto, ¿no? sí, sí. Por lo que veo en el otro. Y lo que veo en el otro, pues Mm, es su, su vulnerabilidad, ¿no? claro, ahí entraríamos a hablar ya de un amor adulto, ¿no? De un amor respetado, de alguna forma. Esperanza, y desde tu punto de vista, ¿cómo se ayuda a una persona que está en uno de estos dos roles para volver a conectar con la vulnerabilidad y para abrir el corazón? Claro, aquí hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Y es que cuando, o sea, digamos que estamos hechas biológicamente, fisiológicamente y energéticamente para la conexión. Mm, sí. Entonces, cuando hay una emoción atascada en el sistema, que puede estar parte en el sistema nervioso, parte en una fascia, en un músculo, en un órgano o en parte de tu sistema energético, eso genera una defensa y genera una falta de conexión. Cuando ayudamos a la persona a que contacte con esa emoción que está por ahí atascada y se permita expresarla, ¿vale? Cuando se permite expresarla, lo que pasa del otro lado es que estás tú, estoy yo, está alguien acompañando que acoge y no juzga esa Mm, expresión de la emoción y esto es sanador. claro. Es como lo que ocurre es que la emoción sale y el sistema, digamos, se desatasca y recupera su funcionalidad original.
y en su funcionalidad original permite la conexión, permite la vulnerabilidad. Porque también tenemos que tener en cuenta una cosa. Hablamos de la vulnerabilidad, pero no hablamos de el, a ver, ¿cómo lo podría decir? Vulnericidio, ¿no? O sea, es decir, tú te vas a mostrar vulnerable, pero con las personas que tú eliges. No vas a salir a la calle y decir, voy a contarte mi vulnerabilidad más vulnerable. No, sino que tú conoces a alguien y te vas abriendo, como decíamos, poquito a poquito. Y si en un momento dado de abrir tu vulnerabilidad, la manera en la que la otra persona lo acoge no te genera confianza, simplemente puedes retirarte de la relación o puedes decir, vale, esta relación llega hasta este nivel de intimidad, no más. Pero si no, pues te irás abriendo más. Es decir, la confianza y la conexión a través de la vulnerabilidad no se consiguen así de un día para otro, sino que se va construyendo poco a poco. Y esto es muy sabio también, es, es- es natural. Pero para eso la persona tiene que poder confiar en su propia capacidad de poner límites, ¿no? Y, o sea, es como, me entrego, sí, pero me entrego a la persona que yo considero que es adecuada, cuando yo considero que está bien para mí, ¿no? Y me respeto, me cuido en eso y voy estableciendo los límites que son funcionales. Ni en exceso, como haría un evitador o evitadora emocional, ni en defecto, como haría una persona que está viviendo en el rol de adicción. Claro. Me parece súper interesante y te escucho hablar y estoy recordando todo el tiempo, bueno, dices que estamos hechos para estar en contacto con los demás y estoy recordando todo el tiempo que estamos hechos como para vivir en comunidad, ¿no? Que somos seres, no seres individuales, sino seres para vivir en comunidad y esto es súper importante, todo lo que estamos hablando. Sí, ¿cuál es tu propuesta para salir de la codependencia? Bueno, hay un trabajo precioso que voy a abrir la posibilidad de volver a realizarlo dentro de muy poco, que es un programa, que es el programa Despertar al Amor. En este programa precisamente trabajamos esto, partimos del tema de la vulnerabilidad, del tema de la identidad, partimos de la identificación de los roles de la codependencia y durante 7 semanas estamos trabajando con este tema de la codependencia, estamos trabajando con lo que decíamos, ¿no? De la relación con papá y con mamá, estamos trabajando con el tema de la identidad, porque para estar en pareja tengo que saber quién soy para relacionarme con él, ¿no? No saber quién soy de una forma estática, porque esto va mutando en el tiempo y va evolucionando en el tiempo, pero sí tener claro cuáles son mis necesidades, cuáles son mis valores, cuáles son las cosas importantes para mí, porque ahí voy a poder conectar con una persona que realmente sea afín y podamos crecer y expandirnos juntos. También trabajamos con el tema de la sombra y con el propósito de la relación de pareja, que es un trabajo también como muy bonito. Entonces, bueno, en estas 7 semanas vamos como desde lo más denso y más, ¿no? Más confrontador, digamos, hacia también lo más dulce. A mí me gusta terminar el programa en las últimas 2 semanas, está muy enfocado a, digamos, pues eso, al propósito de la relación de pareja, que sea un propósito creativo, creador, ¿no? Un propósito de manifestación y que sea algo que verdaderamente te permita expandirte, ¿no? En ese amor y que realmente al final también yo siento que la pareja es un espacio en el que en un amor adulto, ¿no? Se hace equipo y en ese equipo pues se manifiesta una vida, ¿no? Un modo de vida, bueno, un hogar, un proyecto a veces profesional incluso, ¿no? Entonces también hay ese enfoque no solo a, digamos, trabajar los patrones que impiden, sino también a reforzar cuál es la parte creadora, positiva, expansiva, ¿no? De vivir una relación de pareja o un amor más adulto, ¿no? Más maduro. Sí, sí.
lo de la pareja como equipo me parece muy, muy, muy interesante y como que da oportunidad de crecer mucho, ¿no? Verlo desde ese punto de vista y no desde el amor romántico que nos han aleccionado un poco en él, ¿no? Sí. No sé si quieres añadir algo más o si me queda algo en el tintero que te apetece compartir con las personas que van a ver esta entrevista. Bueno, solo decir eso, ¿no? Que yo cuando descubrí este tema de la codependencia, a mí me cambió la vida y que a pesar de lo que decía